Imaginen por un momento vivir en un mundo donde Dios está siempre detrás de un velo. Un mundo donde su presencia es como un relámpago. Aparece de forma asombrosa sobre un profeta o un rey, pero luego se desvanece, dejándote nuevamente en la penumbra. Antes de que Jesús caminara por las orillas de Galilea, la vida espiritual era una lucha de distancia. Dios estaba en el templo, estaba en la ley, estaba en los sacrificios, pero rara vez estaba dentro de las personas. La humanidad vivía con sed, buscando una fuente que parecía reservada para unos pocos elegidos. Pero todo eso cambió con una sola vida y una promesa revolucionaria. Jesús no vino solo a darnos reglas, vino a decirnos que el mismo Espíritu que creó el universo quería hacer de nuestro corazón su hogar. En este video, vamos a recorrer los 8 momentos clave donde Jesús rompió el silencio de los siglos y nos presentó al Espíritu Santo, no como una fuerza lejana, sino como el río de agua viva que cambiaría nuestra historia para siempre. Bienvenidos a un viaje desde el vacío del pasado hasta la plenitud del presente. La atmósfera del Sabbat era un sábado por la mañana. El sol de Galilea calentaba las piedras blancas de la sinagoga mientras los hombres se reunían para el servicio. Jesús, que acababa de regresar de su bautismo y de las tentaciones en el desierto, entró al recinto. Había una expectativa eléctrica. La gente ya hablaba de los milagros que había hecho en otras ciudades. Como era costumbre, se levantó para leer. El encargado de los rollos caminó hacia el arca y le entregó el volumen del profeta Isaías. Jesús no abrió el rollo al azar. Buscó con determinación un pasaje que la comunidad judía consideraba la huella digital del Mesías. Desenrolló el pergamino y con una voz que debió resonar en cada rincón del pequeño edificio leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El silencio ensordecedor. Al terminar, Jesús enrolló el pergamino con calma, se lo devolvió al ministro y se sentó. En esa cultura, el maestro leía de pie y enseñaba sentado. La Biblia dice que los ojos de todos estaban clavados en él, esperando el comentario a esa lectura tan poderosa. Entonces, rompió el silencio con una declaración que fue como un rayo. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En ese instante Jesús estaba diciendo: ese espíritu del que habla el profeta, esa unción divina que el mundo ha esperado por siglos, está aquí, en este cuerpo, frente a sus ojos. Al principio, la gente estaba maravillada por la gracia con la que hablaba, pero pronto, el orgullo local se interpuso. Empezaron a murmurar: ¿pero este no es el hijo de José? ¿Quién se cree que es? Jesús, viendo su falta de fe, les recordó que a veces los profetas son mejor recibidos por extranjeros que por su propia gente. Esto desató una furia ciega. Los mismos vecinos que lo vieron jugar de niño, lo arrastraron fuera de la ciudad, hasta el borde de un precipicio, con la intención de despeñarlo. Sin embargo, ocurrió algo asombroso. De una manera que el texto describe como casi sobrenatural, Jesús simplemente pasó por medio de ellos y se fue, dejando atrás a una multitud impotente. Su misión, guiada por el Espíritu, apenas comenzaba. El misterio del nuevo nacimiento. Una visita en la oscuridad. Mientras Jesús estaba en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, un hombre llamado Nicodemo decidió buscarlo. Nicodemo no era cualquier persona. Era un fariseo, un maestro prominente y miembro del consejo que gobernaba a los judíos. Sin embargo, por temor a lo que dijeran sus colegas, decidió ir a ver a Jesús cuando ya se había puesto el sol. Al llegar, Nicodemo reconoció que Jesús venía de parte de Dios debido a las señales que hacía. Pero Jesús, que siempre miraba más allá de las palabras, lo interrumpió con una verdad que lo dejó sin aliento. Para ver el reino de Dios, es obligatorio nacer de nuevo. La confusión del maestro, Nicodemo, a pesar de su gran intelecto, se quedó atrapado en la lógica humana. Preguntó cómo era posible que un hombre viejo volviera a entrar en el vientre de su madre para nacer otra vez. Fue en ese momento cuando Jesús introdujo la enseñanza fundamental sobre el Espíritu Santo. Jesús le explicó que el nacimiento físico solo produce vida física, pero que para entrar en la dimensión de Dios se necesita un nacimiento espiritual. Le dijo que lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Para ayudarlo a comprender, Jesús le pidió que escuchara el entorno. Le explicó que el Espíritu es como el viento. Sopla por donde quiere y puedes escuchar su sonido,
pero no puedes decir con exactitud de dónde viene ni hacia dónde se dirige. Con esto, Jesús le enseñó que el Espíritu Santo es una fuerza libre y soberana. No se puede atrapar en rituales ni en leyes humanas. Es una presencia invisible que, cuando toca a una persona, la transforma de tal manera que su vida entera adquiere un nuevo origen y un nuevo propósito. Aquel maestro de la ley se fue de esa reunión con una idea revolucionaria. La religión no se trataba de esforzarse por alcanzar a Dios, sino de permitir que el Espíritu de Dios soplara sobre uno para darle una vida completamente nueva. La fama de Jesús crecía, pero también la hostilidad de los líderes religiosos que lo vigilaban de cerca. En una ocasión, Jesús sanó a un hombre que estaba ciego, mudo y atormentado. La gente se asombraba y se preguntaba si Jesús no sería el heredero del trono de David, pero los fariseos, para no aceptar su autoridad, lanzaron una acusación terrible. Dijeron que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de los demonios. La lógica de Jesús, conociendo sus pensamientos, le respondió con una lógica aplastante. Les explicó que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Si él usara el mal para combatir el mal, el reino de la oscuridad se destruiría solo. Entonces, elevó el tono de la conversación para revelar quién estaba realmente detrás de sus actos. Les dijo que, si él echaba fuera los demonios por el Espíritu de Dios, eso significaba una sola cosa, que el reino de Dios finalmente había llegado a ellos. La advertencia solemne fue en este clima de tensión, donde Jesús pronunció una de sus advertencias más serias. Explicó que los seres humanos pueden cometer errores, decir palabras equivocadas contra él e incluso ser perdonados. Sin embargo, estableció una frontera sagrada. Dijo que cualquiera que hablara contra el Espíritu Santo o negara su obra evidente, llamando malo a lo que es santo, no tendría perdón ni en este tiempo ni en el venidero. Con esto, Jesús no estaba cerrando la puerta por falta de misericordia, sino advirtiendo que, si alguien rechaza deliberadamente al Espíritu Santo, está rechazando la única mano que Dios extiende para rescatarlo. Aquel día, el Espíritu dejó de ser solo un concepto de profecía, para convertirse en el sello de la presencia de Dios en la tierra, una presencia que demanda respeto y reconocimiento. El escenario de la gran fiesta, la escena ocurre en Jerusalén, durante la fiesta de los tabernáculos. Era una de las celebraciones más alegres del año, donde la ciudad se llenaba de gente que vivía en pequeñas cabañas hechas de ramas, para recordar el paso de sus antepasados por el desierto. Cada día, el sacerdote llevaba agua en una jarra de oro desde el estanque de Siloé hasta el altar del templo, mientras la multitud cantaba. El grito de Jesús, en el último y más importante día de la fiesta, cuando el ritual del agua llegaba a su clímax, Jesús hizo algo impactante. Se puso en pie en medio de la multitud y alzó la voz para que todos pudieran oírlo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En un momento donde todos celebraban el agua que Dios dio a sus padres en el pasado, Jesús les estaba ofreciendo un agua que no se agotaría nunca, y que no vendría de un pozo externo, sino desde lo más profundo de su ser. El significado del símbolo, el relato explica que, al hablar de estos ríos, Jesús se refería al Espíritu Santo. En ese momento, el Espíritu aún no había sido dado de forma plena a todos los creyentes, porque Jesús todavía no había sido glorificado tras su muerte y resurrección. Con esta promesa, Jesús cambió la forma en que entendemos la espiritualidad. Ya no se trataba de ir a un templo específico o cumplir con una ceremonia externa para encontrar a Dios. Él estaba anunciando que, a través del Espíritu, la presencia de Dios se convertiría en una fuente inagotable dentro de cada persona, dándole vida, paz y un propósito que fluiría hacia los demás como un río constante. El legado en la última cena. La tristeza en el piso alto. Jesús estaba a solas, con sus amigos más cercanos en una habitación privada de Jerusalén. El ambiente era pesado y estaba lleno de incertidumbre. Él les acababa de anunciar que se iba, que uno de ellos lo traicionaría y que el camino que les esperaba sería difícil. El miedo se reflejaba en los rostros de los discípulos. Se sentían huérfanos antes de tiempo. El otro consolador, viendo su angustia, Jesús comenzó a revelarles el secreto mejor guardado de su partida. Les dijo que no los dejaría solos. Fue entonces cuando introdujo un nombre nuevo para el Espíritu Santo, el Paráclito, que significa el consolador, el abogado o aquel que camina al lado de uno para ayudarlo.
Jesús les hizo una promesa asombrosa, dijo que era mejor para ellos que Él se fuera. Esto parecía imposible de entender, pero Jesús explicó que, mientras Él estuviera físicamente con ellos, solo podía estar en un lugar a la vez, pero que el Espíritu Santo vendría para estar dentro de cada uno de ellos, en todo lugar y para siempre. Jesús detalló 3 tareas fundamentales que el Espíritu realizaría por ellos. Primero, les enseñaría todas las cosas y les recordaría cada palabra que Él les había dicho. Segundo, los guiaría hacia toda la verdad, como un guía que conoce el camino en medio de la niebla. Y tercero, les daría la paz que el mundo no puede dar. En esa última cena, el Espíritu Santo dejó de ser una promesa lejana para convertirse en el puente que mantendría viva la relación entre Jesús y sus discípulos. Les aseguró que, aunque su presencia física desapareciera, su presencia a través del Espíritu sería aún más real y poderosa. La Gran Comisión y el bautismo. El encuentro en el monte. Tras su resurrección, Jesús se reunió con sus discípulos en un monte de Galilea. Ya no había tristeza ni el miedo que dominaba la última cena. Ahora había una sensación de triunfo. Jesús se acercó a ellos con una autoridad que nunca antes habían presenciado y les habló de su misión global. El nombre de la unidad. Jesús les dio una orden que resonaría por los siglos: ir y hacer discípulos en todas las naciones. Pero el centro de esta instrucción fue el sello que debían poner sobre los nuevos creyentes. Les ordenó bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Al mencionar al Espíritu Santo junto al Padre y a Él mismo, Jesús estaba confirmando que la obra de salvación es una tarea compartida. El Espíritu no era un simple ayudante, sino una parte fundamental de la identidad de Dios. Bautizar en su nombre significaba sumergir a las personas en la presencia y el poder de aquel que daría vida a la nueva comunidad que estaban haciendo. En este mismo contexto, Jesús les aseguró que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa se cumpliría precisamente a través de la presencia del Espíritu, quien haría que las enseñanzas de Jesús no fueran solo recuerdos del pasado, sino una realidad viva y presente en cada rincón de la tierra donde se predicara su mensaje. El soplo de vida tras la resurrección, un encuentro inesperado, era el atardecer del primer día de la semana. Los discípulos se encontraban escondidos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a las autoridades. La tensión era absoluta. De repente Jesús se presentó en medio de ellos. Sus primeras palabras fueron un bálsamo para sus nervios: paz a vosotros. Tras mostrarles las heridas de sus manos y su costado, para confirmar que era Él, el ambiente de miedo se transformó en una alegría desbordante. Pero Jesús no solo venía a saludarlos, venía a equiparlos para lo que estaba por venir. Jesús les dijo que, así como el Padre lo había enviado a Él ahora los enviaba a ellos. Entonces realizó un acto profundamente simbólico que recordaba al inicio de los tiempos: sopló sobre ellos. Este gesto no fue accidental. En el principio de la historia, Dios sopló aliento de vida sobre el primer hombre para darle alma. Ahora, al soplar sobre sus discípulos, Jesús estaba realizando una nueva creación espiritual. Les dijo: recibid el Espíritu Santo. La autoridad conferida, con este soplo y la entrega del Espíritu, Jesús les otorgó una autoridad espiritual inmensa para llevar su mensaje de perdón al mundo. En ese momento, el Espíritu Santo fue depositado en ellos como una semilla de vida eterna, y como la garantía de que ya no trabajarían por sus propias fuerzas, sino por el aliento divino que ahora habitaba en sus pulmones espirituales. La última reunión en el monte, 40 días después de su resurrección, Jesús se encontraba con sus seguidores en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Los discípulos, aún con dudas sobre el futuro político de su nación, le preguntaron si ese era el momento en que restauraría el reino a Israel. Jesús, con paciencia, los enfocó en algo mucho más grande que las fronteras de un país. El combustible de la misión. Jesús les explicó que no les correspondía a ellos saber los tiempos exactos de los planes de Dios. En cambio, les dio una promesa que se convertiría en el motor de la historia cristiana. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Con estas palabras, Jesús definió al Espíritu Santo no solo como un consuelo o un maestro, sino como una fuente de poder dinámico. No era un poder para dominar imperios, sino para transformar vidas y hablar con valentía.
Después de decir esto, mientras ellos lo miraban, Jesús comenzó a elevarse hasta que una nube lo ocultó de su vista. Aquellos hombres se quedaron mirando al cielo, pero con una instrucción clara. No debían intentar hacer nada por su cuenta todavía. Debían esperar en Jerusalén hasta que esa promesa se hiciera realidad. Este es el cierre del ciclo de las palabras de Jesús sobre el Espíritu. Lo que comenzó como una unción personal en la pequeña sinagoga de Nazaret, terminó como una promesa de poder global para todos sus seguidores. Pocos días después, en la fiesta de Pentecostés, ese viento que Jesús le mencionó a Nicodemo sopló con fuerza, y los ríos de agua viva que prometió en el templo comenzaron a fluir por todo el mundo conocido. Hemos viajado a través de las palabras de Jesús, desde la quietud de Nazaret hasta la cima de un monte, para desvelar una verdad profunda. El Espíritu Santo no es una idea abstracta, sino una presencia viva que Jesús nos prometió. No es solo un concepto teológico, es la unción que lo capacitó, la fuerza que nos hace nacer de nuevo, la voz que nos guía hacia la verdad, el río de vida que fluye desde nuestro interior, el consolador en nuestros momentos de soledad, el poder para ser testigos en cada rincón de la tierra. El Espíritu Santo es el puente que conecta nuestra vida cotidiana con lo divino. La presencia de Jesús en un mundo que a menudo se siente ausente. ¿Y tú, has sentido ese soplo de vida en tu propia historia? ¿Estás listo para dejar que ese río de agua viva fluya a través de ti? Si esta exploración te ha tocado el corazón, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte para no perderte nuestras próximas historias y, por supuesto, déjanos un comentario. Nos encantaría saber, ¿cuál de estas menciones de Jesús sobre el Espíritu Santo resonó más contigo hoy? Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima, que la presencia del Espíritu te guíe y te fortalezca.